es decir, el riesgo de la presa de Forata. Su compañera Rivera, señor ministro, le notificó a usted el escenario 2 de la presa de Forata. El escenario 2 que supone ni más ni menos que la apertura de todas las compuertas, que existe peligro de rotura, que no puede asegurarse que vaya a mantenerse en pie. Señor ministro, usted lo conoce, la política de seguridad pública es suya, es su competencia. La presa es una infraestructura crítica y tiene que velar por el mantenimiento de esas infraestructuras críticas. Señor Marlaska, usted tuvo toda la información a su alcance antes de que empezara el desastre de la tragedia. Antes, y no solo no hizo nada antes, sino que cuando conoció el riesgo de la presa de Forata tampoco lo hizo. Renunció a cumplir con sus obligaciones, renunció a proteger a las personas. Si quieren ayuda, que la pidan, señor ministro. Y estamos ante una situación de emergencia nacional. Ante la flagrante situación de peligro, ustedes debían haber declarado la emergencia nacional, pero renunciaron a ellos. Usted disponía de todos los medios a su alcance para proteger a las personas y renunció a hacerlo, señor ministro. La misma huida cobarde y vergonzosa del señor Sánchez. Señor Marlaska, toda la información y todos los medios en poder del Gobierno antes, durante y después de la riada. La Agencia Española de Meteorología, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Dirección General del Agua en manos de la señora Rivera. La Dirección General de Protección Civil, el Centro para gestionar las emergencias y las competencias de seguridad pública en sus manos. Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en manos del señor Torres. Señorías, todos los elementos necesarios a su alcance los tenía el Gobierno para anticiparse, para prevenir y para actuar ante la tragedia que sucedió en Valencia el pasado 29 de octubre. Pero no quisieron hacerlo en una enorme responsabilidad. ¿Puede decirnos, señor ministro, si considera que la comunicación desde la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar a Protección Civil el pasado 29 de octubre fue adecuada? Horas antes de que empezara a desatarse la tragedia, ustedes conocían a través de 3 ministerios lo que podía suceder. La Agencia de Meteorología informó a Protección Civil de su competencia. La Confederación informó sobre los caudales a Protección Civil de su competencia. Y la coordinación de emergencias se realiza a través del Centro Nacional de Emergencias, que corresponde a su Ministerio de Interior. Señorías, lo que ocurrió en la riada del pasado 29 de octubre es que Protección Civil tenía la responsabilidad de conocer lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo y en la presa de Forata. La Confederación Hidrográfica notificó a Protección Civil, a su centro de Protección Civil, lo que iba a ocurrir. Presidente, señor ministro, cuando parece que no pueden caer más bajo, vuelven a hacer una demostración de que este Gobierno no tiene límite alguno para alcanzar sus objetivos políticos, ni siquiera instrumentalizar una catástrofe humanitaria tremenda como hemos vivido en Valencia y en otras zonas de España y que tanto dolor, tanto daño y tantas vidas humanas ha causado. También les soy sincero, tampoco sé por qué nos sorprendemos tanto. Ya lo dijo el amo justo el día antes de la publicación del Real Decreto. El Gobierno está donde tiene que estar, es decir, donde ha estado desde el principio, colonizando las instituciones y haciendo trajes legales a medida para sus exclusivos intereses. Señor ministro, es indigno, vergonzoso, bochornoso, deshonroso poner de parapeto la calidad y la calamidad vivida en Valencia para hacer un traje legal a la medida para la continuidad del DAO de la Policía Nacional. Señor Marlaska. Senador Silva, le interrumpo un segundo. Ruego a la bancada del Grupo Socialista, sobre todo en la zona superior, que... Muchísimas gracias. Señor Silván, prosiga. Gracias, presidente. Señor Marlaska, ¿tanto es lo que sabe el DAO actual o tan útil le es para sus maniobras, tanto le merece la pena su continuidad como para cometer esta acción indigna e ignominiosa? Mire, ustedes hablan en el Real Decreto de emergencia nacional, pero solo para coartada de sus
trapicheos. Hay emergencia nacional para esto, pero no hubo emergencia nacional para aplazar el impúdico asalto al Consejo de Radiotelevisión Española. No hubo emergencia nacional para realizar tal declaración ni para una reacción en tiempo y forma del Gobierno o para que la ministra Rivera dejara sus estudios de reválida europea. No ha habido emergencia nacional ni siquiera para que el presidente del Gobierno, hoy han pasado 3 semanas, comparezca en las Cortes Generales para explicar su nefasta gestión. Señor ministro, usted es el máximo exponente de la injusticia y de la arbitrariedad. En el Real Decreto para advertir que ante esta emergencia nacional sería disfuncional sustituir al DAO. ¡Qué desfachatez, señor Marlaska! Disfuncional es asaltar el Consejo de Radiotelevisión Española mientras se decreta luto nacional. Disfuncional es utilizar el decreto de ayudas de la DANA para garantizar la continuidad del DAO de la Policía Nacional. Ustedes han perdido los valores, los principios y, por supuesto, la dignidad política y moral. Señor Marlaska, termino. Le sigo hace mucho tiempo y se lo digo de verdad y con el máximo respeto. Recupere su dignidad. Muchas gracias. Señor Grande Marlaska, la llegada de pateras a las costas de Baleares es noticia a diario. La semana pasada llegaron cerca de 1000 migrantes, jóvenes y niños y mujeres embarazadas. Los registros se han duplicado. Cerraremos el año con 5000 inmigrantes más sobre nuestro territorio, cifras que evidencian que entre Argelia y las Islas Baleares existe una ruta consolidada, una ruta cómoda y una ruta ágil, una vía de acceso fácil para las mafias que trafican con la gente. Una evidencia indiscutible que solo una actitud torpe, una actitud tozuda sería capaz de negar. Con todos estos datos, señor Marlaska, ¿siguen ustedes negando que existe una ruta consolidada entre Argelia y las Islas Baleares en materia de inmigración? Muchas gracias. Pues sí, señor ministro, sí que existe una ruta consolidada. Existe porque España no tiene política migratoria clara. Existe porque no hay medios para combatir a estas avalanchas migratorias. Ministro, en Baleares nuestras fronteras son demasiado vulnerables. No se pueden controlar 1.600 kilómetros de costa con las embarcaciones que tenemos. Estamos en franca desventaja. Mire usted este titular de periódico de Ibiza. Una patera embiste a una lancha de la Guardia Civil. El patrón de la patera llegó a rociar a los agentes de la Guardia Civil con gasolina. ¿Se acuerda usted de Barbate? Mañana puede ser demasiado tarde. Reaccione. Ministro, desde hace 4 años le venimos pidiendo la instalación de un radar SIBE en la isla de Formentera. 4 años después, nada se sabe. Ministro, las mafias ya nos han perdido el miedo. Los agentes de la Guardia Civil están desprotegidos. Hacen todo lo que saben y todo lo que pueden con lo poco que tienen. Ministro, en Baleares ustedes han desaparecido. El Gobierno no está y las administraciones locales al límite, solas y abandonadas. El Consell Insular de Mallorca está desbordado. Solicitó unas instalaciones propiedad del Gobierno de España para atender a menores migrantes que fueron inicialmente concedidas. Poco después, un alcalde socialista de su partido de Inca ha venido a decir que en esas instalaciones los menores inmigrantes no tienen por qué estar, que en otro lugar estarían mejor. Esto se llama deslealtad institucional. Al Consell Insular de Ibiza le costará 8 millones de euros la tutela de los menores inmigrantes que tiene a su cargo. Y el Consell Insular de Formentera pretende devolver sus competencias porque no puede atender la tutela de tantos menores a la vez. Ministro, la inmigración no pertenece a quien la recibe. La inmigración ilegal es un problema de Estado que requiere políticas de Estado. Y el Estado, señor Marlaska, somos todos. Por eso le pido que atienda a Baleares, que escuche a Marga Proens y que cambie su actitud. Le pido que se convierta en un ministro útil contra las mafias, que esté a la altura de comunidades autónomas como Baleares, castigada por la inmigración ilegal, aunque no la gobiernen ustedes. A esto se llama
lealtad de Estado. Apréndanlo.